Como ha dicho Ana María Asenjo, mi nombre es Ana Belén Martín, soy investigadora responsable de la planta de procesos y productos alimentarios, que es una infraestructura que se encuentra en la sede de Valladolid, y en ella trabajamos pues, en el ámbito de la industria agroalimentaria, principalmente lo que es la innovación en productos alimentarios y la optimización de procesos. Por lo tanto, desde un punto de vista tecnológico, intentamos desarrollar alimentos que sean más saludables y alimentos que tengan larga vida útil. Y mi objetivo durante los próximos 40 minutos es, como investigadora ajena al mundo del plástico, porque yo no trabajo en la fabricación de plásticos, sino desde el punto de vista del producto, es en primer lugar reflexionar, porque es importante saber por qué en el campo hortofrutícola, que es lo que yo voy a cubrir, hemos llegado a esta situación. Lo que voy a abordar es, vamos a intentar reflexionar por qué en el campo hortofrutícola nos encontramos en esta situación con lo que es el consumo de los plásticos, a qué se ha debido y por qué estamos aquí, y a continuación identificar qué factores y qué estrategias desde un punto de vista, como digo, puramente tecnológico, pueden ayudar a reducir y a sustituir, si es posible, el uso de plásticos. ¿Vale? Bueno, desde un punto de vista estadístico, aunque seguramente ayer ya se cubrió, pues todos somos conscientes que España es un gran consumidor de plásticos, estamos por encima de la media, aunque sí que es verdad que hay países como Irlanda que nos duplican, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tenemos un gran gasto y sin embargo somos muy pobres en reciclaje, puesto que nuestro reciclaje está por debajo del 50%. Cuando hablamos de sectores en lo que es la industria agroalimentaria, es donde más consumo y uso de plástico se lleva a cabo, y en el campo hortofrutícola, pese a ser uno de los campos últimos en incorporarse a lo que es el empaque prácticamente, porque de forma tradicional los vegetales los hemos consumido sin plásticos, es ahora uno de los que genera mayor volumen de plásticos, y en muchos de los casos son plásticos cobertura sobre cobertura muy innecesarios. Bueno, podemos decir que en una década o quizás 2 décadas hemos pasado de ver lineales donde teníamos los vegetales enteros sin procesar y sin empacar, a ver lineales donde los tenemos tanto procesados en cuarta gama, como vemos aquí, como sin procesar en cuarta gama, enteros, empaquetados. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es a qué se ha debido esto, porque si la industria lo ha realizado, ha sido porque realmente los consumidores lo hemos demandado de alguna forma. Bueno, pues los vegetales tradicionalmente llegaban a nuestros hogares sucios, es decir, llenos de tierra, son productos que tienen un riesgo alimentario alto, sobre todo con riesgo de contener enterobacterias, tenían además, pues bueno, brotes, ramas, hojas que había que quitar y lavar. Y además hay que tener en cuenta que estos productos, a diferencia de las carnes que nos van a tratar con posterioridad Beatriz o los lácteos, que nos hablaba José Luis, son productos que se consumen en crudo, y esto pues incrementa en la mayoría de los casos, sobre todo el tema de las frutas, esto incrementa, bueno, pues el riesgo de estos alimentos. Ya hemos visto durante este fin de semana que han aparecido a nivel de la comunidad los primeros brotes de intoxicaciones alimentarias, asociándolas, pues eso, con una mal limpieza en muchos casos de los vegetales. Y a nadie se nos olvida el problema, la crisis que hubo a nivel sanitaria y también a nivel incluso política con los pepinos españoles, que luego al final es cierto que no estábamos involucrados, pero bueno, para que veamos la trascendencia que tiene que estos productos, pues bueno, puedan tener algún tipo de contaminación.
Entonces, ¿por qué han llegado, por qué hemos transformado y por qué los hemos empaquetado? Bueno, pues es multifactorial. Por una parte, todos somos conscientes que cada vez tenemos menos tiempo. Todos los miembros de las familias suelen estar trabajando y lo que necesitamos es menos tiempo para poder limpiar esos vegetales. Cuando vamos al ámbito laboral, también buscamos alternativas a las comidas preparadas, menos saludables, y estas comidas deben venir, si estamos hablando, por ejemplo, de ensaladas, deben venir higienizadas y deben venir en un paquete, empaquetadas. Por otra parte, las unidades familiares han cambiado. Hemos pasado de unidades familiares muy grandes a casi uniparentales. Además, tenemos cada vez una población senior que vive más tiempo y más solos. Entonces, esto hace que también se requieran pues, envases o porciones más pequeñas. Incluso en muchas ocasiones hacemos uso de mix de productos, y puesto que son productos muy perecederos, es necesario tener una cantidad pequeña para no desecharlos. A nivel de organización, tanto la FAO como la OMS, como el Ministerio, nos alertan de que tenemos que incrementar el consumo. La mejor forma de consumirlos es si los tenemos a mano y es fácil su consumo. Por lo tanto, el tenerlos empaquetados y higienizados y listos para el consumo es muy importante. Y esto también en el ámbito infantil. Si queremos incorporarlos en los recreos y sustituirlos por la bollería industrial o por cualquier tipo de alternativa de snack, es muy importante que estos productos vengan ya para que los niños lo puedan consumir, y por lo tanto aquí es donde ha entrado muy fuerte todo el tema de lo que es la cuarta gama. Además, hay que tener en cuenta que la EFSA cada vez más es más exigente en las recomendaciones, por lo que hemos hablado, por el tema del riesgo sanitario que tienen estos alimentos. Sí, la agencia, por ejemplo, la ESAN, que es el homólogo aquí a nivel nacional, pues en diferentes estudios alerta sobre la necesidad de tener los vegetales limpios, procesados, y por supuesto que si se encuentran empaquetados va a ser una forma de evitar un riesgo sanitario a la hora de consumirlos. Durante la pandemia hemos visto que el uso de plásticos en los alimentos ha aumentado, sobre todo con el objetivo de aumentar la seguridad tanto en la población que nos encontrábamos confinada como en la población que ahora nos encontramos bajo estado de crisis. Y vemos en diferentes medios como el National Geographic que ha habido un resurgir de los plásticos. Pues evidentemente lo que buscábamos ante todo era una seguridad. Entonces queda claro como que los plásticos y el envase juegan un papel importante porque nos va a proteger de la contaminación exterior, nos va a ayudar a conservar la calidad de los alimentos, nos va a ayudar a mantener cuando es necesario, sobre todo como vamos a ver a posterioridad en el caso de la cuarta gama, una atmósfera, o a controlar una permeabilidad selectiva a los gases. Nos va a limitar el uso de aditivos y, por supuesto, nos va a informar a los consumidores porque es el medio donde vamos a aplicar la etiqueta. Entonces, parece que realmente los plásticos han llegado al campo hortofrutícola como una ayuda, en realidad, que hemos demandado los consumidores. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Que se ha convertido en una amenaza, como hemos visto sobre todo en la cumbre del clima en este pasado otoño, donde nos alertaban sobre el problema de los plásticos y sobre la necesidad de reducirlos o sustituirlos. A partir de ese momento aparece en prensa numerosos y a nivel de redes numerosas informaciones, pues boicota los plásticos, retos virales para eliminar el plástico. Que están bien, pero también hay que tener en cuenta que el plástico no tiene toda la culpa, y así lo ha hecho saber a través de una campaña que lanza Implas, uno de los centros punteros trabajando en plásticos, donde nos transmiten que la culpa realmente no lo tiene el plástico solo. Y aquí tenemos un ejemplo de la racionalización del uso del plástico. Se retiran unas mandarinas que vienen empaquetadas en un paquete de plástico, cuando la mandarina no hay mejor envase que su propia piel. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el plástico tiene su culpa relativa y que también tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, cuando nosotros empaquetamos en plástico, nuestro producto pesa menos. Por lo tanto, es un producto menos pesado, vamos a gastar menos energía, menos combustible. Además, nos va a ayudar a conservar. Por lo tanto,
perdón, a la hora de conservarlo va a haber un menor cantidad de producto que vamos a eliminar y que se estropee. Además, también hay que tener en cuenta que ahora mismo existe una gran confusión a nivel de consumidor entre plástico y papel. Pensamos que todo lo que es plástico es malo y todo lo que es papel es bueno. Sin embargo, hay plásticos que son de origen natural y que son biodegradables, igual que puede ser un papel. Por lo tanto, existe una confusión a nivel de consumidor general. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a nivel tecnológico se pueden desarrollar diferentes estrategias que pueden contribuir a la reducción o sustitución de ciertos tipos de plástico. Sobre todo cuando hablamos de plástico y efectos negativos, me refiero principalmente al plástico que es desechable, al plástico que no podemos reusar ni reciclar ni se puede degradar. Entonces, en el mundo hortofrutícola es muy diferente que estemos hablando de un producto entero o un producto de cuarta gama. Cuando hablamos de un producto entero, el embalaje, la función que tiene es protegerlo y preservarlo del exterior, principalmente de la luz o de golpes que puedan ser contacto físico que nos pueda dañar lo que son las piezas de fruta, así como informar a los consumidores sobre el producto. En estos casos es raro que la permeabilidad sea algo fundamental, por lo tanto no es tan exigente el envase, no necesitamos trabajar con plásticos con unas características de control de permeabilidad muy exigentes. Podemos trabajar con cartón, podemos trabajar con diferentes fibras. Y realmente lo que necesitamos es que sean resistentes, que tengan una adecuación a la temperatura, puesto que estos productos, en la mayor parte de los casos, van a conservar en refrigeración. Por lo tanto, necesitamos que controlen bueno, pues lo que es la humedad en muchos casos, o sea, que sean adecuados para poder refrigerar y que nos permitan la visibilidad del producto, porque los consumidores, cuando vamos al lineal, ya sea entero o sea cortado el producto, lo que nos interesa es que podamos verlo. Casos de éxito, pues muchos. Hay muchas empresas en estos momentos que han diseñado envases biodegradables para productos hortofrutícolas, tanto de pulpas de fibras vegetales como bioplásticos. ¿El por qué no están más extendidos? Pues seguramente los expertos en plásticos lo habrán comentado, lo comentarán durante estas jornadas. Bajo nuestra experiencia, cuando nos reunimos con empresas a nivel tecnológico, es un tema de coste, pero a nivel de producto entero está bastante conseguido. Podemos conseguir bolsas tanto de celulosas como de diferentes pulpas y de plásticos tipo PLA, tanto para naranjas, patatas, pimientos e incluso para alimentos que se van a consumir, como es el caso directamente, como es el caso, por ejemplo, de estas cherries, donde existe una combinación de celulosa con plástico poliláctico, y también en este caso en el que se ha creado, esto es un caso de ecodiseño muy bueno, en el que existe una serie de microperforaciones que lo que intentamos emular pues son los plásticos perforados que normalmente encontramos sobre las cajas de las fresas. Esta empresa es bastante novedosa, también se ha diseñado sustitutivos a lo que son las mallas, que también tienen un riesgo medioambiental importante para transporte de naranjas o patatas, y también incluso para el campo de las flores, que, bueno, que también es un campo que genera una gran cantidad de plástico, en muchos casos innecesario. Por lo tanto, en frutas y en verduras enteras, pues parece que el reto es un reto de coste, pero cuando hablamos de un producto de cuarta gama, que es un producto cortado, la problemática es ya muy diferente. Un vegetal, cuando lo quitamos del árbol o lo cortamos del suelo donde lo tengamos, la fruta o la hortaliza, sigue respirando, sigue vivo. Y esto hace bueno, pues que a nivel metabólico se vaya degradándose. Esta degradación es aún mayor cuando nosotros lo procesamos, lo cortamos, porque al cortarlo vamos a romper lo que son los tejidos, y al romper los tejidos pues va a empezar a liberarse importantes números de enzimas que están involucradas, por ejemplo, en el pardeamiento, como puede ser enzimas como la PPO, la POD, la PAL. Se pueden segregar enzimas que están involucradas en la pérdida de textura, como puede ser la PME, y por lo tanto vamos a tener una pérdida de agua, una pérdida textural. La producción de etileno
que en condiciones normales es cuando tenemos a la fruta o a la hortaliza todavía en el campo es bueno porque nos ayuda a madurar, en la cuarta gama es un gran enemigo. Entonces el aumento de la producción de etileno se dispara y como consecuencia de todo esto, más lo que es la manipulación, aumenta la carga microbiológica. Esto, cuando lo tenemos en un envase, pues se acelera aún más. ¿Por qué se acelera aún más? Porque en un envase lo que va a ocurrir es que tenemos un producto que sigue respirando, respira mucho más rápido porque lo hemos procesado, lo hemos cortado y rápidamente vamos a decrecer el contenido en oxígeno que tenemos dentro y aumentar la cantidad de dióxido de carbono. ¿Esto qué lleva consigo? Bueno, pues a crearse unas condiciones que son idóneas para la proliferación de microorganismos pues anaerobios y por lo tanto se van a producir fermentaciones, aumento de los pardiamentos, pérdida de textura, condensaciones, todo aquello que no es deseable en un producto de cuarta gama. Cuando tenemos temperaturas más bajas, es cierto que esto se controla mejor, pero lo cierto es que este tipo de productos tienen que estar refrigerados y la vida útil pues suele ser bastante corta. Entonces, ¿qué necesitamos en este tipo de productos? Pues evidentemente es necesario un envase que nos controle la madurez, que nos controle el crecimiento microbiológico y que, por supuesto, cuando nos sea posible, que nos controle también lo que es el pardeamiento, que es uno de los grandes enemigos de la cuarta gama y es lo primero que detecta el consumidor para desechar un producto de este tipo. Es un indicador de pérdida de vida útil. Los envases, ya sea en el ámbito de los hortícolas o de otro tipo de productos, deben ser a la medida, pero en el caso de los vegetales y las frutas son altamente exigentes por la alta tasa respiratoria. Uno de los parámetros más importantes es la permeabilidad. Necesitamos un envase con alta permeabilidad a los gases y con baja permeabilidad a la humedad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que, aunque esté cortado, no pierda la textura, no pierda la turgencia, no pierda esas propiedades sensoriales que nosotros asociamos con frescura con los vegetales. Sin embargo, si nosotros estamos en unas condiciones de permeabilidad que no son las óptimas, vamos a alcanzar unas condiciones de fermentación que nos van a dar lugar a la proliferación de bacterias patógenas y no patógenas que tienen, bueno, pues que nos van a crear un riesgo y además a nivel sensorial nos van a producir un daño, pues un efecto no deseable, así como también un aumento de condensación dentro del propio envase. Por otra parte, necesitamos, sea el plástico o sea el tipo de envase que sea, un sitio donde podamos imprimir la etiqueta nutricional y en el caso de trabajar con plásticos, se tienen que cumplir el reglamento, ya sea el reglamento 10/2011 que hace referencia a los plásticos que se pueden utilizar en contacto con los alimentos y en el caso que estemos hablando de plásticos reciclados, pues tienen que cumplir el reglamento 282/2008 y si hablamos de plásticos que sean de importación, pues el correspondiente. Entonces, a nivel tecnológico, sabiendo ya lo que necesitamos, en el caso de los vegetales, aunque hay que tener en cuenta que no es lo mismo una lechuga que, por ejemplo, si estamos hablando de un pepino, una lechuga, por ejemplo, los vegetales de hoja tienen una tasa respiratoria más alta y seguramente el envase va a tener que ser más exigente que si estamos trabajando, por ejemplo, con una cebolla, pero bueno, en general las propiedades que he trasladado son genéricas para las frutas y hortalizas. ¿Qué podemos hacer a nivel tecnológico? Pues podemos hacer algo, podemos abordarlo desde el punto de vista de la materia prima, podemos abordarlo desde el punto de vista de la transformación, como vamos a ver, lo que es corte, higienización y envasado, podemos abordarlo desde el ecodiseño y, por supuesto, desde el reciclaje. Bueno, pues empezando por lo que es el inicio de la cadena, la materia prima. Tenemos que trabajar, en el caso de la cuarta, en general sería siempre conveniente trabajar con variedades que sean resistentes, pero en el caso de la cuarta gama es necesario trabajar con variedades con baja tasa respiratoria, variedades que tengan una baja incidencia al pardeamiento y variedades
que sea posible que sean lo que les llamamos comercialmente como variedades baby, es decir, variedades que en muchos casos no necesitan el cortado ni en muchos casos necesitan el pelado. ¿Vale? Esto es específico sobre todo para cuarta gama. Un ejemplo lo tenemos en la lechuga. La lechuga ha sido, por decir así, por excelencia, el vegetal de cuarta gama más popular. Comenzó con él a trabajar principalmente con la lechuga iceberg, porque estaba muy asociada, pues eso, a ensaladas, a hamburguesas, porque tiene una textura muy especial, tiene un alto contenido en agua en sus células y bueno, en el calor oreca es lo que se busca, ¿no? En este tipo de lechuga. Pero el grave problema que tiene esta lechuga es que una vez que la cortamos, la tasa respiratoria es muy alta y además tiene un alto contenido en enzimas pardeantes. Bueno, pues hay un centro de investigación que lo que ha hecho ha sido una combinación de esta lechuga, la lechuga iceberg, con una lechuga romaní, que es la que tenemos aquí, que esta lechuga tiene una textura diferente a la lechuga iceberg, pero sí que tiene una incidencia del pardeamiento mucho más baja. Entonces, para cuarta gama, e incluso no para su venta en fresco, pero principalmente para procesada, hay una lechuga en la cual tenemos la textura que buscamos en la iceberg y la incidencia de pardeamiento que tenemos en la romaní. Hay empresas como la empresa Syngenta que, por ejemplo, ha desarrollado lechugas que las llaman baby leaf. Son lechugas que son específicas o bien para que se puedan vender en formato entero sin cortarlo o si se cortan, bueno, pues que tengan una menor incidencia del pardeamiento. O sea, esto es a nivel de variedad, que podemos hacer mucho y es fundamental antes de empezar a trabajar con una materia prima óptima. A nivel de transformación, pues a nivel de transformación también se pueden hacer cosas. Tenemos que trabajar con maduraciones óptimas. Tenemos que trabajar controlando lo que es la refrigeración para evitar un daño. En el momento que nosotros cogemos el tomate de la tomatera o cortamos una zanahoria, va a comenzar a iniciarse una carrera hacia la pérdida de calidad. Por lo tanto, cuanto menos lo golpeemos, cuanto en mejor temperatura controlemos el producto, tengamos el producto, mejor vamos a controlar lo que es la calidad de este. El transporte, importantísimo, tiene que ser transporte en frío o cortos recorridos con ventilación. Y aquí adquiere mucha importancia el comercio de cercanía. Deberíamos cultivar cerca de donde vamos a procesar y cerca de donde vamos a vender. En el tema del pelado y cortado, fundamental. Cuanto más manipulemos el producto, menos nos va a durar y por lo tanto el envase que vamos a tener que usar va a tener que tener unas propiedades más selectivas. Entonces tenemos que evitar el pelado y el cortado cuando sea posible. Por ejemplo, un caso de éxito, los brotes canónigos sustitutivos de las lechugas. Que estos brotes aparezcan en la industria es porque no es necesario su corte y por lo tanto van a aguantar mucho mejor tiempo que una lechuga cortada dentro de un envase. Siempre que sea que necesitemos pelado, evitar la abrasión. La abrasión genera un estrés metabólico importante en todos los productos. En el caso, por ejemplo, de las zanahorias, va a aumentar lo que es la lignificación y por lo tanto va a degradar el producto. Mejor siempre un desgarrado a un corte. ¿Por qué? Porque cuando rompemos, abrimos la célula y vamos a exponer al exterior todas esas enzimas que he comentado antes que son un acelerador de pérdida de vida útil, mientras que si desgarramos podemos romper la célula sin vaciar, por decir así, el contenido intracelular de las mismas y utilizar variedades baby en lugar de variedades más grandes para no cortar. Procesado, muy importante, control de la temperatura del agua. No utilizar lavados excesivos, porque cuanto más tiempo tengamos el producto, más lo vamos a manipular y cuanto más lo movemos y más lo golpeamos, más lo vamos a degradar. Evitar manejo, siempre moverlo a través de aire y de turbulencias y, por supuesto, higienizarlo. No solo con cloro, que es el higienizante que se utiliza en la industria de cuarta gama por excelencia, sino en combinación con otra serie de productos activos que nos pueden ayudar
a aumentar su vida útil o con el uso de lo que le llamamos con uso de otras tecnologías, trabajando en lo que le llamamos Harley Technologies, es decir, trabajar en combinación tecnológica. Esto lo que va a hacer es que vamos a higienizar y vamos a producir algunos de los factores que nos van a aumentar la vida útil. Hay tecnologías como el agua electrolizada o el ozono que, además de higienizar, nos pueden inactivar ciertas enzimas involucradas en el pardeamiento. Además, son tecnologías que las conocemos como tecnologías verdes porque no generan subproductos. En el caso del agua electrolizada generamos ácido hipocloroso, que es mucho menos reactivo que el hipoclorito que tenemos cuando usamos hipoclorito comercial. En los ultrasonidos es otra tecnología que podemos aplicar. Luz pulsada, campos eléctricos o lo que le llamamos el plasma atmosférico o cold plasma, que consiste en la utilización de una atmósfera en la cual se le aplica una corriente eléctrica y se genera una atmósfera altamente oxidante y, por lo tanto, a nivel higienizante y a nivel enzimático, bueno, pues muy efectiva. Perdón. Bueno, estas son una serie de estrategias, y otra estrategia que está adquiriendo cada vez más interés por parte de la industria son los recubrimientos o las películas comestibles, que no es lo mismo. Cuando hablamos de recubrimiento es algo que nosotros aplicamos y es una segunda piel y lo aplicamos directamente, y cuando hablamos de película es algo que nosotros formulamos y posteriormente aplicamos. En ambos casos en el caso de recubrimiento suele ser comestible, en el caso de películas pueden ser comestibles o no comestibles. Lo óptimo, y sobre todo en el ámbito de la bioeconomía, trabajar con películas comestibles. ¿Es algo nuevo? No. Por ejemplo, tenemos las películas de chocolate, o tenemos en el campo de las carnes las tripas que utilizamos para poder envasar, y en el campo de las frutas pues ha aplicado sobre todo en naranjas y en manzanas de forma tradicional. ¿Vale? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un recubrimiento? Bueno, pues para un recubrimiento necesitamos tres cosas. Necesitamos una base, un plastificante o ligante y un aditivo o ingrediente activo. Se van a mezclar con o sin temperatura en función de la solubilidad, así como las propiedades mecánicas que busquemos, y lo vamos a aplicar o directamente sobre un producto, o podemos tener una película que posteriormente podemos aplicar, ya sea en un vegetal en este caso, o lo podemos aplicar incluso sobre el propio envase. Imaginemos que tenemos una bandeja de fibras vegetales, pueden ser también celulosa, en la que nosotros le aplicamos un recubrimiento que puede tener unos aditivos, como vamos a ver a posterioridad, activos, y al final pues, nos va a ayudar a alargar la vida útil. ¿Qué efecto tiene el recubrimiento en la película? Principalmente control de la humedad y reducir la respiración y metabolismo, que, como hemos visto, son las propiedades que buscamos en un envase. Por lo tanto, esto sería sinónimo a un envase, ¿vale? Buscamos controlar humedad, controlar respiración, pero a la vez nos va a dar en muchas ocasiones una mejor apariencia. Por ejemplo, cuando aplicamos lípidos, aplicamos ceras, ¿vale? También podemos reducir la pérdida de firmeza, porque al reducir la pérdida de humedad vamos a tener una mayor firmeza. Vamos a retardar lo que es la maduración, retardando la producción de etileno, y prevenir en muchos casos lo que es la oxidación y el oscurecimiento. Lo podemos aplicar sobre fruta o hortaliza entera como cortada. Muy importante, la composición del recubrimiento o de la película, por supuesto, tiene que estar acorde con la legislación alimentaria. Todo lo que incluyamos tiene que estar autorizado para ese producto en concreto, y es importante, no es lo mismo una carne que un pescado o un vegetal. Tiene que tener una buena adhesión al alimento y tiene que ser termostable. Quiero decir, cuando lo aplicamos, teniendo en cuenta que esto va a ser una vida útil, el color del mismo no puede virar, no puede cambiar, ni tampoco darnos un aroma que no busquemos, porque va a mimetizar o va a afectar al aroma que buscamos del producto natural. En principio, lo que buscamos es que esto sea algo invisible, es decir, que nos alargue, pero que no nos aporte nada más al producto a nivel sensorial. Bases. ¿Qué bases podemos utilizar? Puede ser una base proteica, tanto animal como vegetal, por ejemplo, gelatinas, caseínas, de origen vegetal, proteínas de la soja. También podemos utilizar polisacáridos, almidones, celulosa, quitosanos. Vamos a ver, nosotros hemos trabajado bastante con quitosanos.
o una base lipídica, que esto es lo más conocido, lo que todos tenemos en mente, la manzana y la cera de la manzana. Podemos utilizar también diferentes aceites. Si tenemos una proteína o un polisacárido, ¿qué conseguimos con estas películas? Bueno, pues una buena barrera al oxígeno, ¿vale? Que esto es lo que buscamos normalmente en los productos más que enteros de cuarta gama. Y una mala barrera, en este caso, a la humedad, que esto es un efecto un poquito negativo. Por eso, en algunos casos, lo que trabajamos es con un combinado proteína polisacárido lípido. En el caso de los lípidos, son mala barrera al oxígeno, por lo tanto, bueno para a lo mejor una fruta hortaliza entera y malo, peor para una fruta cortada, y una buena barrera para la humedad. Y los categorizamos un poquito por los beneficios que nos pueden dar a nivel industrial. Polisacárido y proteína, bueno, son buenos a nivel mecánico, mejor la proteína que el polisacárido, y buena barrera a los gases, y los lípidos son pobres a nivel mecánico, pero son una buena barrera a la humedad. Después que tenemos las bases, necesitamos algo que lo ligue, ¿vale? Que nos lo una. Estos son los plastificantes o ligantes. Necesitamos o glicerol o necesitamos diferentes emulsionantes. Estos, además de ligar, también pueden ejercer un beneficio a nivel mecánico, porque en muchas ocasiones, cuando trabajamos sobre todo con bases proteicas, se crean unos films que son extremadamente duros. Y entonces, utilizando los plastificantes o ligantes, lo que vamos a crear es una disrupción que como consecuencia vamos a ganar en lo que son propiedades elásticas. Y por último, lo que vamos a incorporar son los aditivos. ¿Qué conseguimos con un aditivo? Pues bien, con un aditivo lo que hacemos es mejorar las propiedades del gel a nivel funcional o a nivel activo. ¿Vale? Diferentes tipos de aditivos, dependiendo de lo que busquemos. Si lo que buscamos es alargar vida útil, necesitamos que tengan propiedades antimicrobianas y propiedades antioxidantes. Antimicrobianos, bueno, pues en función de lo que busquemos, si queremos que nuestro diana sea un moho, o sea una levadura, o sea una bacteria, pues tenemos diferentes tipos a nivel comercial. Tenemos enzimas y quelantes, que son más específicos para el tema de las bacterias, o tenemos, en el caso de los mohos y levaduras, por ejemplo, si tenemos una fresa, por ejemplo, fungicidas, metales o plantas aromáticas que tienen un efecto que puede ser, bueno, pues de control de mohos y levaduras. Aquí tenemos, bueno, esto está muy reportado a nivel científico y existen, bueno, diferentes dosieres donde podemos ver ya formulaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una combinación de diferentes tipos de polímeros con diferentes tipos de ácidos para el control de mohos o para el control de bacterias, por ejemplo, tenemos otros. O sea, esto ya está bastante reportado a nivel también de vegetales. Estos aditivos a veces también pueden tener una capacidad antioxidante porque, como hemos visto, los vegetales, la oxidación es uno de los principales problemas. Se les suele incorporar ácido cítrico u otros compuestos naturales que nos van a evitar la oxidación, pero podemos también en ellos vehiculizar cosas. Podemos añadir vitaminas, podemos añadir aromas, podemos añadir pigmentos que lo que nos van a hacer es adicionarnos una serie de propiedades que queramos magnificar, aumentar, por ejemplo, a ciertos aromas en ciertos tipos de frutas donde los aromas son muy volátiles, podemos incorporarlos o podemos fortificar en cierto tipo de vitaminas, vitamina C o vitamina E o vitamina D, podemos incorporarla dentro de los aditivos siempre que encontremos una fórmula que nos los estabilice. Bueno, ¿cómo los vamos a aplicar? Pues quizás el gran reto de los recubrimientos y las películas es a nivel industrial su aplicación. Pueden ser o bien por lavado, por inmersión o puede ser por nebulización. Aquí tenemos más ejemplos, por ejemplo, en tema de fresa, que como ahora vamos a ver, hemos trabajado en ellos. Hay diferentes tipos de ceras que se aplican y funcionan bastante bien, o también quitosanos como base polimérica o alginatos que nos van a ayudar a alargar la vida útil. Aquí tenemos un ejemplo de un recubrimiento que desarrollamos dentro de la planta cuya base era quitosano y alga. Lo que buscábamos era alargar la vida útil de la fresa sin adicionar un sabor y reduciendo lo que era la humedad, la pérdida de humedad y las propiedades bueno, nutricionales, evitar pues que a nivel nutricional sufriera una merma. Bueno, pues este recubrimiento fue muy positivo porque nos ayuda a extender de forma muy efectiva, llegando a 10
10 días a 4 grados la fresa sin tener un crecimiento de mohos ni levaduras y con una apariencia, una turgencia y un color muy similar a los primeros días tras la recogida, tras la cosecha de este tipo de productos. Hemos trabajado también con patatas. En patatas lo hemos incorporado con un efecto principalmente antigerminativo. Hemos trabajado con diferentes plantas aromáticas y como base el quitosano. El quitosano es un polímero que se extrae del exoesqueleto de diferentes artrópodos, como son por ejemplo las gambas, los langostinos, y que presenta unas muy buenas propiedades mecánicas y vehiculizantes de compuestos como pueden ser compuestos procedentes de las plantas aromáticas, y además tiene por sí también el quitosano unas propiedades antifúngicas y antimicrobianas muy interesantes. Lo hemos aplicado, aunque hoy no se trata de ello, pero en pescados con mucho éxito también, y en carnes, bueno, en carnes de pescados, extendiéndole la vida útil pues bueno, va mucho más que cualquier tecnología como puede ser la MAP. Y esto es un ejemplo de recubrimiento bastante curioso que hemos desarrollado a base de leguminosas. La proteína la hemos extraído de leguminosas, de judías y lentejas, y hemos desarrollado pues un film, un recubrimiento, bueno, pues que tiene unas propiedades mecánicas bastante buenas. A nivel comercial, hay ya. Naturcover es un ejemplo de un recubrimiento que nos va a no solo a mejorar la apariencia, sino también a alargar la vida útil de productos enteros. Es cierto que a nivel de mercado, sobre todo, se apuesta por el producto entero en lugar de cuarta gama, pero se puede aplicar en cuarta gama. Quizás el reto en la cuarta gama es la aplicación, cuándo y dónde lo aplicamos. Un ejemplo de recubrimientos, hemos comenzado ahora en un proyecto RTA que nos acaban de conceder en conjunto con el IRTA y la Universidad Rovira Virgili, en el que vamos a trabajar con recubrimientos comestibles como una estrategia más para alargar la vida útil de productos vegetales. Bueno, los recubrimientos, como hemos visto, son muy interesantes, pero también podemos trabajar con lo que son dentro del envasado. Dentro del envasado es importante optimizar el contenido, fundamental, y trabajar con un envase, como hemos visto, de baja permeabilidad al agua, alta permeabilidad a los gases, baja capacidad de condensación, y en muchos casos, cuando trabajamos con vegetales de hoja, necesitamos que estos tengan capacidad de ser microperforados. La tecnología de microperforación por láser es la que se está imponiendo, dando lugar a envases casi a medida, lo que le llaman tailor-made packaging. En muchas ocasiones también se trabaja con multicapas, sobre todo cuando queremos introducir una serie de compuestos que trabajen a nivel activo, como pueden ser absorbentes de oxígeno, absorbentes de etileno. Los polímeros que utilizamos normalmente son estos, el LDPE, PET o PPP. Pero a nivel industrial, aunque igual que anteriormente pues hay un problema quizás de coste, ya hay una serie de alternativas de plásticos que son biodegradables. Un buen sustituto del OPP sería el PLA, y un buen sustituto del PET a nivel de vegetal sería un PHA, porque el PLA tiene una mejor permeabilidad a los gases, y entonces si buscamos, por ejemplo, empaquetar un vegetal, tendríamos que irnos hacia el PLA, mientras que si tenemos un jugo de frutas o que queremos a lo mejor someterlo a procesos de altas presiones, que necesitamos una mayor resistencia, a lo mejor sería mucho más óptimo utilizar un PHA. Ejemplos, por ejemplos de PLA, pues ya hay en el mercado y aplicados a frutas ya cortadas. Es cierto que no es tan masivo con el caso de los enteros, pero ya comienza a haber, incluso hay empresas a nivel de la comunidad que están trabajando activamente con PLA. Otra tecnología que podemos aplicar sobre el envase, y en cuyo caso lo que nos ahorraría es trabajar con un envase con una capacidad de permeabilidad muy definida, serían las HPP. Si nosotros una fruta o una hortaliza la presurizamos, la vamos a higienizar sin frío y vamos a aumentar su vida útil. Otra tecnología es la atmósfera modificada pasiva, ¿vale? Para ello sí que necesitamos nuevamente un envase, pero al ser pasiva, quizás la permeabilidad
bueno, pues no tiene que ser, si nosotros le vamos a sustituir la atmósfera normal por una atmósfera modificada donde disminuimos el oxígeno y el dióxido de carbono, pues vamos a ayudar, por decir así, al vegetal y no necesitamos un plástico altamente específico. En el caso de los vegetales, bueno, pues se ha aplicado, se sigue aplicando con éxito y bueno, no hay ningún problema. Y también podemos a veces trabajar con plásticos menos selectivos y ayudarnos de compuestos activos que nos van a evitar la oxidación, maduración prematura, desarrollo de microorganismos y la humedad y la condensación. Aquí tenemos varios ejemplos. Podemos o incorporarlo dentro del producto o podemos incorporarlo sobre la superficie. Ejemplos, por ejemplo, en vegetales, lo que más se demanda, bueno, absorbedores de etileno. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el etileno que nos va a aumentar lo que es la maduración, pues decrezca. Normalmente utilizamos pergamanato de potasio u otras sales con el objetivo de oxidar el etileno, pero bueno, existe a nivel comercial muchísimas empresas que nos pueden dar diferentes tipos de soluciones. Absorbedores de oxígeno también pueden ser incorporados dentro de los paquetes o en las superficies. En el caso de absorbedores de agua, en el mundo de los vegetales no es muy común, es más común, como seguramente nos explicará Beatriz, en el mundo cárnico y también, bueno, pues en el tema del CO2 pues tampoco se suele utilizar masivamente. ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, pues estas formas activas pueden ir o bien dentro del paquete, sobre los films, o pueden ir incluso barnizados o impregnados, como si fueran, como he comentado antes, un recubrimiento en las propias cajas. Bueno, pues esto desde el punto de vista de transformación. Si recordamos al comienzo, hablé que podemos trabajar materia prima, proceso de transformación, ecodiseño, es muy importante. Los expertos en esta temática, que yo no lo soy, comentan que el 80% del impacto del producto se decide en la fase de diseño. Por lo tanto, que se trabaje con el diseño junto con la materia prima es fundamental. O sea, que tengamos unos envases muy específicos para ese producto, que sean envases ligeros, que sean, si es posible, de un único material para mejorar el reciclaje, que protejan físicamente al producto en el caso de entero y en el caso de trabajar con cuarta gama, pues que tengamos un envase que nos proteja a nivel de seguridad alimentaria, o sea, que no exista un riesgo de contaminación, porque ese producto se consumen, son listos para consumo. A nivel de reciclaje, bueno, pues como he comentado antes, hay plásticos que son biodegradables y reciclables también. Y los consumidores tenemos la percepción de que el papel se recicla, el plástico no. Y bueno, también hay un problema a nivel de papel. Bueno, la prensa hace poco tiempo hablaba de que no se sabe qué hacer con toneladas de papel y cartón. Por lo tanto, hay que incentivar las salidas a todo aquello que reciclamos, ya sea papel o sea plástico. Información a los consumidores. Esto es fundamental. Información del plástico, porque estas campañas, que por supuesto son positivas, porque el plástico, como digo, no reciclable o no reusable es negativo, pero el que sea reciclable como el que es biodegradable no es negativo. Esto crea confusión a nivel bueno, pues de consumidor y también racionalización a la hora de consumir productos que no tienen por qué estar envasados. Hay veces que tenemos que ir a un producto muy procesado y en otras ocasiones no tenemos que ir hasta ese grado de proceso. Y eso sí que es algo que no tienen culpa el plástico, lo tenemos, pues bueno, el consumidor o la industria que siga al consumidor. El comercio de cercanía. Pues igual, siempre que tengamos un proceso cerca de lo que es una transformación y cerca de lo que es el mercado, no vamos a necesitar unos tiempos tan largos. Algo que caracteriza el valor nutricional y saludable de una fruta es que tiene una vida útil corta. Por lo tanto, a nivel de consumidor nos tenemos que acostumbrar que no necesitamos una fruta, una lechuga 20 días en una nevera, en una bolsa. Quizás si nos la compramos y la tenemos una semana es suficiente, y si acortamos lo que es la distancia, pues el plástico que vamos a utilizar va a ser un plástico menos exigente. Entonces, un poquito para concluir mi presentación, bajo mi punto de vista, ¿se puede reducir o eliminar el plástico en el caso de las frutas y hortalizas? Bueno, pues sí, no hay problema. En la mayor parte de los casos es un tema de costes. En el tema de los cortados,
reducir sí, eliminar no. Hay que cuidar el proceso a lo largo de toda la cadena. Se pueden utilizar los recubrimientos como una gran estrategia que nos va a ayudar a mejorarlos incluso a nivel nutricional. Hay que potenciar el uso de los bioplásticos biodegradables. El PHB y el PLA son grandes alternativas para los plásticos que estamos utilizando de forma común en la industria hortofrutícola, y también cuando no podamos conseguir unas condiciones de permeabilidad buenas tanto para gases como para agua, es muy interesante ayudarnos de estrategias o paquetes activos que nos ayuden a contrarrestar esas malas propiedades mecánicas. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Y bueno, quedo a la disposición de cualquiera que tenga una pregunta al respecto. Bueno, Ana Belén, la verdad, Ana Belén, muchísimas gracias. Como siempre, impecable tu trabajo y la trayectoria de la planta de procesos y productos innovadores del Itagil. Creo que hoy nuestros asistentes a estas jornadas están teniendo, y a continuación van a seguir teniendo, el lujo de conocer todas las líneas de trabajo que se están desarrollando en los centros tecnológicos del Itagil. Damos ahora paso a José Luis Galván. Él es el técnico de la Estación Tecnológica de la Leche. Bueno, José Luis ya tiene su presentación en pantalla compartida con los asistentes. No le vemos ahora mismo en pantalla, pero seguramente que todos aquellos que de una u otra forma sus empresas están vinculadas al sector lácteo, pues le ponen cara. Tiene una trayectoria en formación muy especializada a los profesionales del queso, por decirlo de alguna manera, y también pues en su haber está el desarrollo de nuevos productos que ahora mismo los que somos consumidores de productos lácteos pues tenemos el gusto de poder comprar en pequeñas tiendas y en lineales y aportar nutricionalmente lo que la leche nos aporta. José Luis, buenos días. Yo creo que... Hola, buenos días. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar con vosotros en esta jornada. Mi ponencia va a ser de unos 15 minutos aproximadamente, por eso procuraré ser un poquito más ágil. Para mí es un entorno nuevo el dirigirme a un público que no veo, porque normalmente me resulta muy interesante ver qué ocurre con lo que yo cuento a la gente, y en estos medios no nos dan esta oportunidad, pero sí quiero compartir alguna información y reflexiones sobre el tema que nos trae, que las tendencias actuales de presentación y consumo de quesos. Bien, en relación con el consumo de los quesos, tenemos que tener en cuenta que el queso es un alimento que surgió hace muchos años como una necesidad que tenían nuestros ancestros de conseguir que la leche, que es un alimento muy lábil, tuviera una vida más larga, y por otro lado, la posibilidad de obtener una conserva. De esta manera, para obtener el queso, lo que se hace habitualmente, lo que hoy son nuestros queseros, es partiendo de leche, se obtiene fundamentalmente dos productos, leche y lactosuero. El lactosuero, su componente mayoritario es el agua, más del 90% del lactosuero es agua. En consecuencia, en el queso se mantienen todos aquellos nutrientes que no podemos olvidar que la leche es un alimento que en cualquier mamífero es un alimento que le ha aportado todos sus nutrientes en un determinado momento de su vida. Por otro lado, el queso también tiene un valor muy importante desde el punto de vista gastronómico. El queso, dentro de las tendencias de la gastronomía actual en las cuales se habla de la fast food y de la slow food, evidentemente estaría englobado dentro de la segunda fase, porque podemos encontrarnos quesos que para ser lo que son desde el punto de vista gastronómico necesitan varios meses para obtener ese producto. No se puede conseguir un queso con ciertas características sensoriales si por él no ha pasado un proceso de afinado y maduración muy largo. La forma de consumirlo en la gastronomía, como podemos ver en la presentación, podemos obtener un efecto, por ejemplo, en este caso cremoso, a temperatura ambiente, como consecuencia del calor, o bien también podemos preparar preparados, como puede ser una fondue u otro tipo de preparados, que le añaden al queso ciertos valores gastronómicos que son muy interesantes. Además, si queremos estudiar
el queso, vamos a ver dos puntos de vista. Por un lado está el productor de quesos y por otro lado la cadena que llamo yo de compradores. Los queseros inicialmente se limitaban a hacer un queso con diferentes formatos de comercialización porque tradicionalmente se vendía entero. Hoy se puede vender en barritas, lonchas, porciones, rallado, troceado. Y los queseros, en fase a su infraestructura, pueden producir quesos de una determinada manera. Me explico. Una quesería moderna muy automatizada tiene procesos tecnológicos que le permiten producir gran cantidad de quesos muy homogéneos y uniformes en función de su cadena productiva. Es decir, si un quesero quiere producir quesos cilíndricos de forma cilíndrica y de 1 a 3 kilos, para él es muy complicado o tiene unos costes muy altos hacer un queso con una forma distinta. Por otro lado, el quesero pequeño es más polivalente, tiene menos automatización y a lo mejor en la misma quesería hacen diferentes formatos, incluso diferentes tecnologías, porque su público es mucho más pequeño. Los queseros grandes y los intermedios tienen que plantearse qué hacen para trocear el queso de manera que llegue a sus clientes con la forma adecuada. Lo pueden hacer con métodos propios, con llenadoras y loncheadoras a peso exacto, que son máquinas de un valor económico muy alto y en el cual hay que tener debidamente reguladas para que los diferentes envases cumplan las funciones de termosellado adecuadas, o bien pueden subcontratarlo a otras empresas que están especializadas en este tipo de trabajo. De hecho, en algunos países he observado que una de las tendencias actuales es que incluso algunas queserías ya no elaboran un queso cilíndrico como era tradicionalmente, sino que elaboran quesos en bloques de 8 o 10 kilos, de manera que con un corte inicial obtienen barras de 2 kilos y estas barras entran fácilmente en las loncheadoras. Además, este tipo de quesos de bloque se hacen en condiciones de maduración y afinado envasados en bolsa de plástico y caja de cartón, y de esta manera evitan la aparición de la corteza, con lo cual tienen cero corteza y cero pérdidas de corteza. No cabe duda que esta será una tendencia que también llegará a nuestro país con mayor o menor frecuencia. Si tenemos en cuenta los diferentes eslabones, podemos hablar tanto del comercio como la gran superficie. La gran superficie cada vez va más a peso exacto, a unidades de consumo pequeñas y digamos que también aparece el pequeño comercio generalista, incluso el especializado, como es la carnicería, que también suele vender a lo mejor algo de quesos, pero también está empezando a aparecer en nuestro país comercios, incluso restaurantes súper especializados en queso. Cada uno de estos, digamos, distribuidores o comercializadores tiene unos requerimientos específicos. De hecho, en la imagen podemos ver cómo hay quesos que se venden por unidad, o sea, un peso se vende por kilo. Si usted compra 100 gramos, vale X dinero o 200, lo que sea. Podemos vender por unidad cuando son quesos pequeñitos. Estos quesos que aparecen aquí en la foto tradicionalmente tienen 1 centímetro de diámetro. O incluso estos otros también se venden por unidad, que son quesos enteros, porque tienen algunas características sensoriales que hacen que ese queso se deguste entero. También vemos que en la gran superficie aparece un nuevo concepto, que es vender quesos a precio fijo. Es decir, compramos una cantidad de queso loncha que nos cuesta 1 euro. No nos fijamos muy bien la cantidad de gramos que estamos comprando y si esos gramos con el paso del tiempo siguen siendo los mismos o se disminuye la cantidad de gramos que compramos en cada envase. Porque lo que estamos pagando es 1 euro. Bien, los envases, en definitiva, y el envasado, tienen que cumplir diferentes expectativas. De hecho, según he visto recientemente en alguna encuesta, los consumidores españoles, según dice la OCU, el 51% de los españoles preferiría comprar los productos sin su envase. Pero si no es posible prescindir de ellos, preferirían, el 56% dicen, comprar productos con envases plásticos de menor impacto ambiental. En este sentido, voy a comentar 3 ejemplos de cómo las industrias lácteas en general se están adaptando a estas necesidades que tiene la sociedad de reducir las emisiones de CO2, mantener las garantías sanitarias y también, como no, el envase sirve para cumplir una serie de necesidades de comunicación que requiere el tiempo moderno. Comunicación de diferentes aspectos, como puede ser la composición nutricional, la marca, una serie de cosas más. En este sentido, hay una empresa que ha conseguido valorizar el 90% de sus residuos y reducir a la vez el 30% de los residuos que produce. Ese 30% de los residuos que produce son 4,6 millones de kilos. Y como consecuencia de esto ha conseguido el certificado AENOR de residuo cero. Esto lo ha conseguido CAPSA,
o lo que conocemos habitualmente los consumidores como central lechera. Por otro lado, se emplean cada vez más los envases de plástico reciclado. Un ejemplo de esto son las 500.000 tarrinas que se producen a diario en Hospital de Órbigo para producir el queso Filadelfia. O también existen sistemas de reducción de emisiones de CO2, reduciendo un 21% del plástico utilizado, utilizando un plástico de origen vegetal en formato reciclable con cartón certificado procedente de bosques gestionados de forma responsable y un tapón hecho a partir de caña de azúcar. Este es un caso, por ejemplo, de la leche Celta. Si pasamos al siguiente aspecto, los quesos tienen algunas características que nos van a condicionar el tipo de envase. La primera característica que voy a hacer hincapié en ella sería la característica de la composición, de la cantidad de agua que tienen los quesos. Bueno, en esta imagen podemos ver los quesos frescos, en los cuales hay diferentes formatos y presentaciones, desde los quesos frescos con alta humedad que requieren que vaya en el envase lactosuero o líquido de gobierno, a otros quesos que tienen formas particulares. Este tipo de envases tienen que cumplir, evitar que se pierda la humedad y son quesos además más sensibles a la acción microbiana. Por otro lado, en quesos, por ejemplo, de consistencia blanda, como pueden ser los que ponemos en la parte de arriba de la imagen, o quesos afinados con moho, aquí las necesidades son muy distintas en cuanto al envasado. En el primer caso, tendríamos que mantener esa consistencia o textura blanda para que siga teniendo aceptaciones por parte del consumidor, y en el último caso tenemos aquellos quesos que, al tener mohos tanto en la superficie como en el corazón, requieren que ese moho tenga un desarrollo limitado o no en función de las características del queso. Por eso muchas veces en algunos quesos se sigue tendiendo al envase tradicional y en otros se emplean solamente las lonchas o este tipo de cosas cuando son fragmentados los quesos. Cuando un queso se lonchea, ahí tenemos que poner, por ejemplo, atmósferas con nitrógeno y CO2, mientras que cuando el queso, otros quesos que son de consistencia firme, se recurre al envasado en bolsa al vacío. Si bien es verdad que los envases a corta al vacío pueden afectar a las sensaciones sensoriales de la parte que está en contacto del queso con el plástico, que queda un poco como parafinada, un poquito dura. Entonces, los envases se van adaptando a las necesidades y, por otro lado, además de todo esto, están surgiendo algunas investigaciones, como es el ejemplo de un envase biodegradable que se degrada en 90 días y que este envase está generado a partir de proteína de suero y microcelulosa de cáscaras de almendras, como consecuencia de un trabajo que están haciendo en el proyecto IPAC, en el que intervienen el CSIC y 21 socios de 10 países de la Unión Europea. Este proyecto está avanzando, al igual que este de otros muchos, pero ahí también vemos como la proteína es... Entonces estaba comentando que en realidad los productos lácteos tienen... El suero es un producto que tiene un problema medioambiental porque aumenta la DBO y la DQO, y el utilizarlo también en el tema del envasado puede ser un tema interesante. Si bien es verdad que la utilización de alimentos para envases puede tener problemas, como en su día pasó con el etanol cuando se utilizó como combustible y luego produjo un incremento de algunos productos. Y ya finalmente, como conclusiones, y para no extenderme mucho más y ir ganando tiempo, veríamos cómo en realidad hay diferentes opciones de presentación para satisfacer las necesidades de la cadena de consumidores, quesos enteros, quesos loncheados, de diferentes formas. Tenemos gran variedad de formas de quesos. Los formatos nos condicionan el envase porque tiene que tener el envase muchas funcionalidades en función del tipo de queso que vaya a contener. Los queseros, como productores de queso, tienen que ir más allá. Tienen que pensar en la unidad de consumo del producto que generan y la forma de envasado requerido por sus diferentes clientes. Y si el consumidor final cada vez prefiere alimentos en su estado natural o con menos envase, tal vez sea bueno regular en aquellas unidades comerciales que tienen poca cantidad de producto, regular el porcentaje de alimento y el porcentaje de envase. No vaya a ser que estemos pagando más dinero por el envase que el producto, aunque luego haya que reemplazarlo. El queso es un nutriente complejo de gran valor gastronómico, apto para todas las edades, para diferentes perfiles de consumidores. También pueden entrar muchos que tengan poca tolerancia a la lactosa y otro tipo de cosas. Y finalmente, como he visto que otros compañeros, también un poco una idea de qué podemos hacer desde la Estación Tecnológica de la Leche
Comentar que a partir de aquí estamos desarrollando diferentes tipos de quesos que nos demandan diferentes empresas. Damos también soporte analítico desde el punto de vista físico, químico, microbiológico y sensorial. Y, como no, quedamos a disposición vuestra para las preguntas que se os ocurran. Muchas gracias. José Luis, muchas gracias. Como siempre, directo al grano. Y la verdad es que es muy interesante también todas las líneas de trabajo que desde la Estación Tecnológica de La Leche, ubicada en Palencia Capital, estáis desarrollando, y seguramente que a lo largo de estas semanas o de estos meses estáis ya identificando nuevas líneas de trabajo para arrancar de la mano de las industrias en la ciudad. Agradecer a los tres responsables investigadores de los centros tecnológicos del ITACIL. Pues si os parece, damos paso a este segundo bloque. Vamos a conocer, como os decía, de la mano de dos centros pioneros y punteros y con un bagaje importante a sus espaldas, como es CELMAT y AIMPLAS, sobre soluciones para el envasado y el embalaje. Doy paso a Miguel Ángel Rodríguez. CELMAT es una empresa de base tecnológica. Para aquellos que no habéis tenido la oportunidad de contactar o de conocer su trayectoria, es una spin-off que surge de la Universidad de Valladolid. Como os decía, es una empresa que está en constante contacto con la industria y todos los desarrollos tecnológicos son transferibles. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para presentar algunas de las líneas de trabajo que tenemos. Bien, como ha dicho Ana, bueno, nosotros en CELMAT llevamos muchos años trabajando en el campo de los materiales, en particular en bioplásticos, es una de nuestras líneas de trabajo. Bien, yo soy profesor en la Universidad de Valladolid, además de ser el responsable de la empresa de base tecnológica CELMAT Technologies, que ha comentado Ana antes. Bueno, que el formato de la presentación lo tengo en el formato de la universidad, pero bueno, tenemos las dos entidades operativas. En la universidad hacemos más investigación básica y en la empresa de base tecnológica nos dedicamos más a la transferencia de conocimientos y tecnología al sector industrial. El sector principal con el que trabajamos es el de los transformadores de plásticos en productos, ¿no? Bien, en esta breve presentación intentaré ceñirme al tiempo de 10 minutos. Voy a hablar un poco de biopolímeros basados en almidón y cómo hemos trabajado con estos biopolímeros para generar envases de alimentación biodegradables, bueno, lógicamente dentro del marco de tender hacia una economía circular en el futuro cercano, ¿no? Bueno, en CELMAT básicamente lo que hacemos es desarrollar materiales. Solo una diapositiva acerca de nuestra actividad para no aburriros con esto. Podéis consultar lógicamente toda nuestra actividad en nuestra página web o podéis hacerme las preguntas oportunas dirigiéndose a nuestro email, que lo podéis ver en la parte más de abajo de la diapositiva. Pero bueno, en esencia nosotros somos expertos en materiales, tenemos 25 años de experiencia. Actualmente 25 personas en el equipo de trabajo en el desarrollo de 3 tipos de materiales: espumas, materiales compuestos y, bueno, marcado en rojo lógicamente, por lo que voy a hablar a continuación, bioplásticos. Disponemos de laboratorios bastante especializados y de alto nivel para fabricar y caracterizar estos materiales y desarrollar nuevos materiales, incluidos materiales para la industria del envasado. Y, como comentaba antes, tenemos 25 años de experiencia en colaboración con empresas de diversos sectores industriales. No me voy a extender mucho porque, lógicamente, la información la podéis encontrar en nuestras páginas web. Aquí tenéis una de ellas. Bueno, estos son los equipamientos que tenemos, etcétera, pero, como digo, esto lo voy a saltar porque no quiero entretenerme. Bien, bueno, ¿por qué bioplásticos? Yo creo que todos esto lo sabemos. La idea es tener una economía lo más circular posible, sustituir los plásticos derivados del petróleo, que además no son biodegradables, por plásticos de origen natural y biodegradables. Es algo muy interesante desde el punto de vista medioambiental.
En nuestros laboratorios hemos venido trabajando en los últimos años con, en esencia, almidón, es el plástico, bioplástico con el que más hemos trabajado, y también hemos trabajado con PLAs y PHAs. Cada uno de estos materiales tiene sus características, lógicamente, no son idénticos ni mucho menos, y sus propiedades son muy diferentes, lo que les lleva a poder ser aplicados en diversos sectores o en diversas aplicaciones. Bueno, ¿por qué almidón? ¿O por qué el almidón es un bioplástico que a nosotros nos ha captado nuestra atención y hemos trabajado bastante en él? Bueno, es un polímero bioderivado con una elevada biodegradabilidad, es muy abundante y renovable anualmente, se pueden dedicar cultivos específicos para desarrollar almidón para el mundo de los bioplásticos, es una idea que cada vez se está, digamos, mencionando más. Y en principio lo que es la obtención del almidón es un proceso sencillo que lleva a un producto con unos costes iniciales bajos. Bueno, estamos aquí hablando de competir con soluciones en base PET, en base polipropileno, en base plásticos de origen no vegetal, pero que son realmente baratos, ¿no? Entonces, realmente tenemos que buscar dar con soluciones que no sean más caras que las actuales, porque si no será complicado incorporarlos a la cadena de valor, ¿no? Entonces, por eso el almidón es también muy interesante. Entonces, bueno, pues sí, es un biopolímero muy interesante y, por ejemplo, para la fabricación de bandejas, ¿no? Bandejas para productos alimenticios, ¿no? Por las características del material, en principio es interesante en este ámbito. Por supuesto en otros, pero bueno, nosotros por nuestro perfil y porque hemos trabajado bastante en este tipo de productos, decidimos enfocarnos sobre todo en el campo de las bandejas. Sin embargo, bueno, claro, si todo fuese tan fácil, no tendríamos que hacer nada más. Sencillamente almidón, lo transformamos, lo convertimos en una bandeja y ya está. Pero no es tan sencillo, ¿no? Porque primero hay que darle al almidón un carácter termoplástico, pasar de su estructura nativa en gránulos a un producto termoplástico. Hay que compensar el hecho de que es un material con peores propiedades mecánicas que los plásticos tradicionales. Hay que ver cómo adaptamos la transformación de este producto a los ámbitos industriales actuales, es decir, lógicamente no se pretende con estos desarrollos que los transformadores de plásticos cambien sus maquinarias. Al contrario, debemos generar materiales que sean adecuados para su transformación con maquinaria actual. Y por otro, un último problema es la hidrofilicidad de este producto. Bueno, entonces estos son básicamente los desafíos. Para poder transformar el almidón en una bandeja, pues hay que intentar de alguna manera irlo solventando. Y en eso hemos estado trabajando los últimos años. Les voy a comentar algunas de las cosas que hemos hecho, simplemente para que veáis que hay soluciones posibles para compensar estos desafíos. Entonces, los objetivos básicamente de nuestro trabajo han sido, bueno, cómo transformar el almidón en un producto termoplástico, cómo mejorar sus propiedades mecánicas utilizando técnicas que sean también sostenibles y que entren dentro de este marco de la economía circular, cómo podemos fabricar prototipos para generar envases. Bueno, aquí tenemos pues nuestra materia prima, el almidón, con sus gránulos o el producto nativo obtenido directamente, por ejemplo, aquí de patata, el almidón de patata el que hemos usado más. Bueno, en cuanto al desarrollo de la investigación, lo primero es transformar el almidón en un producto termoplástico. Esto es algo que no es tremendamente complicado. En esencia consiste en un proceso de extrusión en el cual al almidón incorporamos aditivos, fundamentalmente plastificantes, que permiten pasar de esta estructura granular a una estructura continua, donde pasamos a tener un producto, pues eso, un producto termoplástico transformable mediante temperatura y que tiene características similares a lo que sería aproximadamente un polietileno de baja densidad en cuanto a propiedades. No exactamente igual, pero bueno, para los que estéis familiarizados con el mundo de los plásticos no bioderivados, pues el más parecido posiblemente sería el polietileno de baja densidad. Entonces, con unas propiedades relativamente bajas. El polietileno de baja densidad
no se usa en ciertas aplicaciones porque su rigidez, resistencia, etcétera, es baja. Bueno, esto lo podemos hacer con una extrusora sencilla, nada especial, extrusoras que, bueno, en los laboratorios tenemos extrusoras pequeñas, ¿no?, que pueden hacer pues desde 2 a 30 kilos hora. Esas son las máquinas que nosotros tenemos. En la industria, lógicamente, manejan máquinas con mucha más capacidad de transformación, pero que en esencia no son diferentes. Por tanto, esto es relativamente sencillo de resolver. A partir de ahí, pues el siguiente paso, una vez fabricadas láminas de almidón, sería su termoformado para dar lugar a bandejas. Pero antes de esto, tenemos que compensar el hecho de que estamos trabajando con un polímero que no tiene unas propiedades mecánicas suficientes. Como os decía antes, tendríamos propiedades similares a las del polietileno y, sin embargo, las bandejas actuales en mercado, la mayor parte se fabrican o en polipropileno o más habitualmente incluso en PET, en plásticos con mucha mayor rigidez, ¿no?, que el polietileno, en torno a 10 veces más, ¿no? Entonces tenemos que de alguna manera compensar esto, porque si no lo hacemos tendremos que hacer bandejas de mucho más grosor y por tanto pondremos mucho más material en nuestra bandeja y incrementaremos el coste de cada unidad. Aunque partimos de un polímero relativamente barato, si tenemos que usar mucho polímero, lógicamente nuestros costes también se disparan. Bien, ¿cómo podemos mejorar las propiedades? Bueno, pues este es un campo en el que hemos trabajado bastante. La idea es utilizar refuerzos en la matriz polimérica que incorporemos durante el propio proceso de extrusión y que sean además de origen también natural. Si puede ser, y esta era un poco nuestra idea de partida y la que hemos analizado, que vengan de residuos de la propia industria agroalimentaria. De manera que usemos residuos de la industria agroalimentaria junto con un producto bioderivado, el almidón, para generar un composite, un compuesto, un material que combina varias fases con propiedades adecuadas. Bueno, hemos estudiado bastantes tipos de materiales, no vamos a entrar aquí en muchos detalles con el tiempo limitado que tenemos, pero, por ejemplo, hemos utilizado fibras de paja y de cebada con tratamientos adecuados para mejorar la adhesión al almidón, e incluso hemos trabajado con partículas de brujo de uva, bueno, que provienen de la industria local, ¿no? Aquí tenéis, bueno, simplemente como ejemplo, ¿no?, cuando es la única curva que tengo prácticamente, ¿no?, la resistencia a la tracción, es decir, las propiedades mecánicas de las piezas de almidón termoplástico, cuando le incorporamos fibras, pues por ejemplo, en el caso de la cebada, es un buen ejemplo de refuerzo, prácticamente duplicamos las propiedades, bueno, incluso un poquito más, con un 14% de contenido en fibras. Aquí tenéis una de las fibras y el almidón y cómo hay muy buena adhesión entre fibra y la cebada. Lógicamente este es nuestro día a día en el laboratorio, analizar este tipo de interacciones entre fases y conseguir una buena interacción entre fases para conseguir mejorar propiedades. Sin embargo, por ejemplo, con los orujos de uva, en este caso particular, no se tuvo unos buenos resultados. Lo cual no quiere decir que esto no sea evidentemente mejorable, ¿no? Aquí os he mostrado dos ejemplos drásticos digamos, de los dos extremos que se pueden lograr, ¿no? Bueno, entonces, a través de esa combinación de almidón termoplástico, en este caso fibras de cebada, conseguimos un material que sigue siendo, obviamente, de origen completamente natural, que sigue siendo biodegradable, pero que tiene unas propiedades mecánicas ya un poquito más parecidas a las de las bandejas que hoy en día se utilizan en mayor medida en el envasado de productos alimenticios. Bueno, entonces a partir de ahí podemos trabajar en la escalabilidad del proceso. Aquí tenéis un poquito, bueno, pues la extrusora donde obtenemos las láminas, es la de más pequeño tamaño que tenemos. Esta es la lámina de almidón termoplástico, que bueno, se parece mucho a una lámina de plástico convencional. Y a partir de esas láminas podemos hacer un proceso de termoformado de las láminas. Aquí tenéis el molde para hacer bandejas, uno de los moldes que tenemos en el laboratorio, un molde que hace una sola bandeja, la verdad, no es muy productivo, pero que es suficiente para testar si las bandejas tienen las características necesarias, si cumplen con aspectos mecánicos, si cumplen con aspectos de envejecimiento, si cumplen con una buena biodegradabilidad y si, por supuesto, se pueden usar para envasar alimentos, ¿no? Aquí tenéis, bueno, una bandeja ya fabricada. Hemos metido
las láminas de almidón en el molde, hemos compactado, hemos aplicado presión, temperatura y hemos obtenido una bandeja. Como veis, no es muy sofisticada, es muy sencilla, no hemos hecho un molde muy especial, simplemente un molde para comprobar que realmente es posible la fabricación. Y aquí tenéis ejemplos, ¿no?, de algunas de las bandejas que pudimos o que desarrollamos en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de, en ese momento era el Mineco nacional, un proyecto nacional con varias empresas de distintos lugares del país. Y bueno, fabricamos distintas bandejas. En el fondo, en algunos casos añadíamos un film de polietileno para mejorar la hidrofobicidad, o parafina también con ese objetivo, colorante para demostrar que era posible modificar el color y generar productos más atractivos visualmente, etc. ¿Vale? Estas bandejas se utilizaron en el marco de este proyecto y en colaboración con algunas empresas que participaban en el mismo. En este caso eran empresas de La Rioja, que bueno, se dedicaban al mundo del champiñón y la carne. Se hicieron pruebas de envasado con bastantes buenos resultados, especialmente para productos como el champiñón. Se demostró que este envase, lógicamente con la incorporación de un film adecuado para el cierre del envase, daba lugar a unas características correctas de envasado para estos productos. Bueno, pues este es el ejemplo que os quería mostrar. Aparte de este tipo de productos, bandejas, pues bueno, también hemos trabajado en temas como botellas de bioplástico, también films de bioplástico, pero bueno, sencillamente os quería mostrar este ejemplo que es bastante directo y en el cual llegamos a unos prototipos bastante funcionales. Bien, bueno, la conclusión es muy sencilla. Es verdad que el tema de la economía circular no es sencillo, es un tema donde hay que trabajar todos de la mano, desde la parte de fabricación de materias primas, en este caso los cultivos, pasando por la extracción, por la transformación. Bueno, nosotros más o menos dentro de esta enorme cadena de valor nos encontramos aquí, ¿no? Somos un grupo de investigación que genera conocimiento en esta parte de transformación, y nuestra empresa de base tecnológica lo que hace es transferir conocimiento en este ámbito. Y después, lógicamente, esto continúa, ¿no? Envasado, venta, consumidor, etcétera, y todo el mundo debe de aportar para buscar soluciones. Y simplemente, bueno, comentaros como frase final que realmente a nivel técnico hoy en día existen muchas soluciones posibles para distintos tipos de envases. En este caso, pues bueno, nos hemos centrado sobre todo en bandejas. Hay soluciones técnicas que son compatibles con la tecnología actual, pero es verdad que todavía falta el escalado, el llevarlas a un ambiente o el testeo de esas soluciones de forma mucho más intensa, y el llevarlas a unos costes productivos que sean compatibles con un mercado pues tremendamente competitivo, ¿no? Como es el mundo de la alimentación y de los envases para alimentación. Bueno, y esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos y bueno, cualquier duda, cuestión, pues trataremos de resolverla, y si queréis contactar con nosotros, pues lo podéis hacer a través del email o a través de nuestra página web. Gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Realmente es una muestra de la actividad que venís desarrollando desde vuestro equipo de investigación y que ya lleváis muchos años ya trabajando en la selección y en el desarrollo de materiales más idóneos, que como tú dices, están ahí ya preparados para un escalado industrial, que hay otros factores como el económico a la hora de la toma de decisiones, pero desde luego que estáis ya preparados para facilitar estas nuevas soluciones, para dar nuevas oportunidades a las empresas, y agradecer esta presentación. Ayer contamos con otra compañera vuestra de AIMPLAS, con Nuria, que también nos acercó toda la línea de trabajo en nuevos materiales que venís trabajando desde el Instituto Tecnológico del Plástico. Un referente en investigación tecnológica con más de 30 años a la espalda en experiencia en el sector del plástico. Por lo tanto,
como quien dice, sentáis cátedra, te doy paso para que puedas presentar a IMPLAS y para que puedas presentar también ese desarrollo que habéis concluido y que, bueno, espero que sea también de interés a todos los participantes en esta jornada de hoy. De acuerdo, muchas gracias, Ana. Bueno, yo trabajo en el grupo de packaging de AIMPLAS. Como Ana ha comentado, AIMPLAS es un centro tecnológico con 30 años de experiencia en el sector del plástico y bueno, trabajamos en colaboración muy estrecha con las empresas del sector en aquellos sectores en los que el plástico está presente. Y bueno, el sector del envase y embalaje pues es uno de los más significativos para nosotros. Y bueno, pues nosotros pues por dimensionar un poco pues contamos con 170 profesionales trabajando en AIMPLAS y nada, pues vamos ampliando nuestro equipamiento y las últimas novedades tecnológicas pues que bueno, se encuentran en lo que son nuestros laboratorios y nuestras plantas piloto que nos permiten pues hacer los desarrollos a escala piloto para luego su transferencia hacia las empresas con las que colaboramos. Y nada, nosotros pues llevamos unos 15 años trabajando con materiales biodegradables para distintas aplicaciones y nada, lo que vamos a presentaros hoy pues es un vídeo relacionado con una patente que tenemos desde hace unos 10 años, muy alineada con la presentación anterior de CELMAT, porque es sobre la obtención de almidón termoplástico, ¿vale? Ya como se ha comentado en la presentación anterior, el almidón nativo pues no tiene carácter, digamos, de material termoplástico para poder trabajarlo como con los materiales plásticos convencionales. Entonces nosotros pues desarrollamos una metodología en AIMPLAS que se ha patentado para obtener ese almidón termoplástico que nos permite conferirle pues unas mejores propiedades finales y poder procesarlo luego por tecnologías convencionales de extrusión o de inyección para obtener productos finales y aprovechar pues propiedades que tiene pues propiedades intrínsecas del material como pueden ser sus propiedades barreras. Los almidones son materiales biodegradables que pueden emplearse como sustitutos de los materiales plásticos convencionales en determinadas aplicaciones, pero el problema que tienen es que los almidones tal cual no pueden procesarse por las tecnologías convencionales de extrusión y de inyección que existen en la industria del plástico. Para ello es necesario plastificar el almidón. Entonces, desde AIMPLAS lo que hemos desarrollado es una tecnología que nos permite conferir esas propiedades termoplásticas a los almidones, obteniendo un material con buenas propiedades para ser procesado. Hemos patentado una metodología para plastificar los almidones que consiste en hacer un premezclado entre lo que sería el plastificante que vamos a utilizar y el almidón nativo. Ese almidón Perdona, Rosa, dale al micro. Posterior de compounding, esa plastificación o conferir ese carácter termoplástico al material. Se obtiene de esa manera un material que tiene mejores propiedades mecánicas, mejores propiedades barrera, para luego poder ser utilizado en diferentes aplicaciones. Los materiales termoplásticos se pueden emplear en diferentes aplicaciones, por ejemplo, dentro del sector del envase, pues tienen un gran potencial, tanto para la fabricación de envase flexible, tipo films, bolsas, o la fabricación de envases rígidos, tipo bandejas, barquetas, como esta que tenemos aquí. Esto es una bandeja inyectada con un almidón termoplástico. De este modo hemos desarrollado un material totalmente biodegradable
que cumple con la tendencia actual que hay hoy en día, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, de emplear materiales de estas características para la fabricación de multitud de artículos en diferentes aplicaciones. Vale, pues ya espero que lo hayáis podido escuchar bien el vídeo y visualizar bien. Y bueno, pues ante cualquier pregunta que pueda surgir, pues estoy a disposición de los asistentes. Gracias, Rosa. La verdad es que este también ha sido una píldora de esas soluciones posibles que están ya al alcance de la industria y que de una u otra forma, desde los equipos de investigación de la INPLAS, estáis contribuyendo a mejorar la rentabilidad empresarial y, bueno, pues nos agradecerte que hayamos podido también contar con una muestra de todo el trabajo que durante estos años estáis desarrollando desde INPLAS. Vamos bastante justitos de tiempo. Tenemos a todos los ponentes de la jornada de hoy pendientes. Paso a Gerardo León, el compañero que ha estado recibiendo a través de WhatsApp y a través del chat distintas preguntas. Gerardo, teníamos una para Ana Belén. Sí, seguro que Ana Belén se la ha apuntado antes al verla en el chat, pero la repetimos para que la escuchen todos los asistentes. Pablo preguntó si el quitosano es una sustancia de alergenicidad nula. A ver, bueno, primero vamos a por aquellos que no estén familiarizados con el quitosano. El quitosano es un polímero que se extrae del exoesqueleto principalmente de artrópodos, por ejemplo también de gambas, langostinos, lo podemos extraer incluso de hongos, se puede extraer y bueno, tiene un origen, por decir así, natural y tiene una propiedad y una peculiaridad, que es insoluble y nosotros no podemos digerirlo. Entonces, al ser insoluble, bueno, pues este es uno de los beneficios que tiene pues para poder vehiculizar diferentes partículas, ¿no?, que nosotros incluíamos en el caso, por ejemplo, de los recubrimientos. Desde el punto de vista de sus características, depende de dónde los traigamos, tendrá unas propiedades diferentes. Es más, normalmente no se utiliza la quitina, sino que se utiliza de acetilada, dando lugar al quitosano, que es lo que conocemos y lo que incorporamos. Este quitosano, el quitosano está autorizado como ingrediente a nivel dietético, se utiliza en los herbolarios, incluso farmacias, podemos encontrar complejos de quitinas y quitosanos, principalmente quitosanos y quitinas, y que bueno, tienen además propiedades antimicrobianas y también antioxidantes. Además tiene un efecto, se ha utilizado en dietética sobre todo con efecto para reducir peso, puesto que las cargas que tiene hacen que puedan atrapar grasas. Desde un punto de vista dietético está autorizado, desde un punto de vista de aditivo está autorizado, pero el tema es dónde lo vamos a incorporar. Existen productos donde si nosotros incorporamos algo deja de ser un producto y pasa a ser un preparado, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es eso, o sea, es comercial, lo podemos extraer de forma bastante sencilla, tanto con diferentes, hay protocolos y patentes accesibles donde podemos ver el proceso de extracción bastante fácil, pero el problema es eso, dónde lo vamos a incorporar. Tenemos que estar seguros que si nosotros adicionamos ese quitosano en un producto, ese producto va a poder ser comercializado como tal, por ejemplo, un producto cárnico o, y en el caso de los vegetales, pues existen diferentes tipos de recubrimientos enriquecidos ya con películas de quitosano. El tema de la alergenicidad, no me atrevo sinceramente a decir que la alergenicidad es cero. La alergenicidad es un tema multiespectral muy complejo y bueno, nunca sabes si a alguien le puede dar o no. No estamos hablando de una proteína de suero que sí que pueden tener una mayor alergenicidad. Bueno, pues el quitosano, además, desde el punto de vista de que no es digerible, pues normalmente lo vamos a expulsar como si fuera una fibra, pero bueno, no puedo asegurar que no tenga alergenicidad asociada. No sé si he contestado.
Pues yo creo que sí, Ana Belén. Sí. Así que por mi parte que retoma Ana. Muy bien, pues sí. Mira, nos han dejado, Ana Belén, muchas gracias. Nos han dejado otra pregunta, está dirigida a Implas, Rosa. Nos comentan sobre el proyecto que has presentado. ¿Este material es termoformable? ¿Admite la atmósfera modificada? ¿A qué temperaturas puede ser expuesto? Vale, pues nosotros hemos podido procesar este almidón termoplástico por distintas tecnologías y hemos podido procesarlo por inyección, como la bandeja que se muestra en el vídeo. También lo hemos podido procesar por extrusión tanto de film delgado como de lámina más gruesa para luego hacer un termoformado de bandejas. Y también lo hemos utilizado en bastantes aplicaciones en estructuras multicapa, con una capa interna porque confiere las propiedades barrera al oxígeno. Lo hemos utilizado en combinación con otros materiales, también biodegradables o compostables, y se han obtenido pues distintos prototipos de envase. En cuanto a la resistencia a la temperatura, no tengo el dato ahora mismo, ¿vale? No os lo puedo proporcionar, pero bueno, en cuanto a la otra parte, pues sí que es procesable por termoconformado en estructuras multicapa también. Perfecto. Como los participantes a las jornadas van a tener los correos electrónicos de los centros tecnológicos que han participado, pues si quieren entrar más en detalle o precisar algún tipo ya de asistencia, pues van a poder ponerse en contacto porque van a tener o vais a tener todos sus datos. Tenemos una última pregunta y así cumplimos escrupulosamente con el horario de la jornada. Para Miguel Ángel de CEMAT, si alguna empresa agrícola quiere iniciarse en la fabricación de material biodegradable con sus residuos para que se use industrialmente en envases, ¿puede ponerse en contacto con vosotros para orientarles en el proceso? Sí, claro, por supuesto. Encantados de discutir diferentes posibilidades y ver qué es posible hacer con vuestros productos. Que sí, que pongan en contacto conmigo y hablamos. Perfecto. Pues la misma línea. Al participante que ha dejado esta pregunta, creo que nos ha llegado por WhatsApp privado, van a tener los datos de contacto de todos los ponentes que han participado en las jornadas y van a estar encantados de poder ampliar las líneas de trabajo que vienen desarrollando y bueno, profundizar más en esta cuestión que se ha planteado en el día de hoy. Por mi parte, por parte de los compañeros de la Red de Innovación Rural, agradecer el tiempo y todas las aportaciones y los conocimientos que en el día de hoy nos habéis transferido. Seguramente que tendremos oportunidad de contactar nuevamente las próximas semanas para arrancar líneas de trabajo. Y a los participantes a las jornadas, pues recordarles que mañana arrancamos también a las 10 de la mañana. Mañana vamos a abordar también una temática que ha suscitado entre los participantes a estas jornadas, como es tendencias y comportamientos del consumidor. Y espero pues, que todos los ponentes que participen en la jornada de mañana pues, también puedan enriquecer y puedan aportar a ese proyecto de empresa que cada uno de vosotros venís desarrollando en el día a día. Por mi parte, como les decía, espero que disfruten del día de hoy y mañana a las 10 menos 5 conectaremos con todos ustedes. Muchísimas gracias, un saludo y hasta mañana.